Después del relato del Dios alfarero hay una cosa muy interesante. Estamos en Génesis 2:7. Aquí estamos con los diccionarios con el hebreo. Y formó el Elohim Yahvé con el artículo el Adán polvo. Es decir, en hebreo está escrito que él hizo aquí está el Adán Afar. Aunque si no sabéis el hebreo no importa. ¿Qué diferencia salta a la vista con respecto a antes? Elohim hizo al Adán con el Tselem. Y aquí hizo el Adán Afar. No está con. No hizo el Adán con el Afar. Hizo el Adán Afar. Que es otra cosa. Que podría ser, si tomamos textos que vienen obviamente de otras formas de pensamiento, que era el modelo que implantaron aquí. Los Vedas dicen que el universo está poblado por 400.000 especies humanoides, de los cuales muchos llegaron aquí, 400.000. Al que hicieron para ponerlo en el Gan Edén, podrían haberlo llamado el Adán Afar. Tanto es así que en las Biblias que os mencionaba antes, la traducción es precisamente esta. Y formó Yahweh Elohim el Adán polvo, no el Adán con el polvo. Porque esto es lo que está escrito en hebreo, y yo digo siempre que finjo que es verdad lo que leo. Esto es la premisa de todo, ¿eh? Hago como si fuese verdad lo que leo. Porque yo no tengo la verdad, que quede bien claro. Pero lo leo esto y leo la diferencia sustancial. Aquí la hicieron con el Tselem y aquí no lo hicieron con el polvo. No lo hicieron con el polvo. Y aquí hay otra cosa. Esto luego hice una conferencia en Savona donde invité al doctor Massimo Barbetta. Ahora lo invité de nuevo. Y a Génova. No recuerdo cuándo es, entre mayo y junio, no recuerdo, porque estas cosas salen de su trabajo. Él se ocupa mucho de Cábala y de cultura egipcia. Conoce la astronomía egipcia antigua y los jeroglíficos, etcétera. Un profundo conocedor de Cábala. Sigue un montón de estudios cabalísticos. Entonces son cosas que estamos haciendo juntos. Y entonces la situación es diferente, pero diferente en el sentido que ¿de dónde viene entonces este Adán? Dado que la Biblia dice que tomó el Adán y lo puso en el Gan Edén. En el versículo inmediatamente sucesivo se cuenta de cuando el Elohim plantó un jardín en Edén donde cultivaban vegetales que traen frutos buenos para comer. Pero la tierra ya estaba llena de vegetales, allí dentro cultivaban lo que producía alimento. Lo dice la Biblia claramente. ¿Y cómo planta este Gan Edén? Se dice plantó un Gan Edén. ¿El este o en oriente? En realidad en hebreo está escrito otra cosa. Está escrito mi Kedem, que significa de oriente, si es que Kedem significase oriente. Entre otras cosas, quería buscar solamente una cosa. Entonces, aquí hay esta expresión de aquí, mi, que significa de, Kedem. Es una raíz que tiene un significado específico. Se traduce como oriente este, que es su segundo significado.
porque su primer significado es lo que viene antes, algo preexistente. Por lo tanto, en realidad aquí la Biblia nos está diciendo que cuando ellos implantaron este Gan Edén, es decir, este jardín cercado y protegido en Edén, lo plantaron haciéndolo derivar de un Kedem, es decir, de un Gan, de un jardín que ya existía antes, en cualquier otro lugar. Es decir, es como si aquí hubiesen implantado algo cuyo origen está en otro lugar. Y este es un significado que está claro, clarísimo en todos los diccionarios, tan claro que quisiera dar una indicación. Como la primera vez hablé de Tselem, este de aquí, había un teólogo que, no sabiendo que Tselem derivaba de la raíz Salam, se sorprendió un poco y trató de inventarse un poco de todo para decir que Salam no significa cortar o extraído, sino que significaba grabado. Y después él decía, como yo citaba el diccionario Brown Driver Ring, donde se encuentra ese significado, cortar, él dice, además Biglino ni siquiera pone la página del diccionario. ¿Será que yo en los diccionarios acostumbro a buscar por orden alfabético, no por orden de página? Así que pensaba que no tenía que poner la página, sino si él, sin la página, no es capaz de encontrarlo. Bueno, pobrecito, entonces esta vez quiero ayudarlo. Este significado de Kedem, en el diccionario del rabino Matityahu Clark, que derivaba de los estudios de Samson Raphael Rich, se encuentra en la página 224. En el Brown Driver Brick está en la página 869. En el diccionario de etimología bíblica, publicado por la Universidad de Haifa, se encuentra en la página 562. Exactamente este significado que reporté ahora. Así que al menos estamos todos tranquilos, el significado lo pueden encontrar. Entonces, conectando las dos cosas, nos encontramos frente a un posible modelo que fue fabricado por ser implantado aquí y que viene de una especie de matriz origen que viene de otra especie. Esto es lo que nos cuentan otros expertos, otros textos antiguos. Probablemente no los cuentan también en la Biblia. Y la Biblia tal vez nos los dice en el Salmo 24, donde nos dice una cosa interesantísima. Salmo 24 es el que Monseñor Balducci, que era el monseñor del Vaticano, que tenía la tarea de estudiar la vida extraterrestre. ¿Sabéis? Él decía, no hay ninguna duda, la Biblia conoce a los extraterrestres. Vaya si los conoce, no hay ninguna duda. Lo encontraréis en YouTube. Muchas afirmaciones suyas, nunca nadie las contradijo, nadie nunca lo detuvo. Él tenía una tarea específica, él citaba el Salmo 24, los primeros versículos. Al Señor pertenece la tierra y todo lo que ella contiene, el mundo y cuanto los habitan. Hay una distinción clara entre el planeta Tierra y el resto del universo con sus habitantes. Él dice, por ejemplo, que este es uno de los pasajes que la Biblia distingue claramente entre la Tierra y los habitantes del universo. Salmo 24 concluye con un himno a Yahvé. ¿Quién es este Señor de la gloria? El Señor, el fuerte y héroe, el poderoso en batalla. Puertas levanten sus dintales, alzaros puertas eternas, porque entra el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos, etc. Entonces aquí se habla de puertas, a los cuales se les da una orden específica. De órdenes, o dos órdenes de puertas, que son llamadas de dos maneras diferentes. Lo escribo en italiano. Las primeras son llamadas Shearim, que en los diccionarios ingleses se traducen como gates, puertas. La segunda se llama Petahim, que significa aberturas. Y las segundas están conectadas con Olam. Sabéis, el término que dije antes que se traduce como eternidad, pero que no significa eternidad. La raíz Olam tiene un significado preciso, indica algo no conocido. No se sabe, así que eso se aplica tanto para el tiempo como para el espacio.
Entonces aquí se dice, hay puertas a las cuales se les dice alzad los dinteles, porque debe pasar Yahweh con su cabot, que lo traducen erróneamente como gloria. Después se les dice a estas puertas, alzaros también vosotros porque debe pasar Yahweh con su cabot. Por lo tanto hay puertas de entrada y puertas de salida. Las puertas de salida se abren en el Olam, es decir, en un territorio del que nadie sabe nada. Se entra por aquí, se sale por allá y lo que hay después de allá no es dado a conocer, es desconocido. ¿Quién sabe dónde está ese allá? El autor Máximo Verbeta, que contaba que en los relatos egipcios, Ra viajaba a través de túneles con puertas de entrada y de salida. Dentro de aquel túnel viajaba a muchísima velocidad que no dependía de él. Y al final salía el Amduat, el mundo del más allá, del cual nadie sabe nada, porque ningún humano va allí. Si juntamos estas cosas, comenzamos a hacernos ideas que se relacionan con lo que fue. Publicado hace muy poco por la Universidad de Nápoles, donde escribieron, hemos realizado el primer prototipo Stargates para los viajes espaciotemporales. Es la misma universidad donde se dice que yo soy un mentecato. Estos son los razonamientos de un mentecato, pero hay una cosa o una justicia divina por la que la misma universidad dice, hemos realizado el primer prototipo, el primer prototipo de estas puertas. Los textos hindúes incluso identifican el cielo, las puertas a través de las cuales venían ellos. Hay zonas en el cielo que ellos identifican como las puertas. ¿Quién sabe si la Biblia no nos habla de las mismas cosas? Por eso digo que es fascinante y muy fascinante, porque tal vez la historia es mucho más rica de lo que nos contaron. Buenos días, hoy es la clase número 15, mi nombre es Simón Guardia, bienvenido a Proyecto Orión y en este video vamos a hablar de un tema llamado el plural de majestad o el plural majestático, el plural abstracto. Hay muchas formas donde la religión y el cristianismo ha tratado de nombrar a este fenómeno de tres dioses en uno o de un dios pero que tiene muchos atributos para maquillar solo un punto. Y es lo que hemos estado explicando en los 14 capítulos anteriores. Y es el hecho de que Elohim es un plural, no es un singular. En este video, gran parte del protagonismo se lo va a llevar César Silva porque vamos a colocar dos audios, un video y un audio, donde él va a refutar el plural majestático. Es decir, a partir de este video, ya no vamos a gastar saliva en tratar de refutar el plural majestático. Y hay que darlo por hecho de que no existe. Pero vamos a dar un poco de historia, cómo nace el plural majestático y por qué le dan por supuesto. Aunque en la mentalidad hebrea eso no existía, eso ya lo hemos explicado anteriormente, pero quería hacer un capítulo aparte. Vamos a compartir pantalla, como ya hemos hecho en los 14 videos anteriores. Y en este momento vamos a ver qué es el plural majestático. Primero en sí, en lingüística. Aquí vemos una presentación. Básicamente lo que podemos encontrar del plural majestático es lo siguiente. Ahora bien, similar al plural de modestia es el plural majestático o de majestad, que papas, presidentes y otro tipo de autoridades suelen utilizar en reemplazo de la primera persona en singular, especialmente en discursos o escritos de carácter oficial. Un ejemplo, por ejemplo, a un alcalde. A raíz de estos acontecimientos, hemos decidido aumentar el pie de fuerza en la ciudad. En vez de decir, he decidido tutear, se rebaja un poquito esa directa y se hace algo más formal, incluyendo a una comunidad, colocando plurales, aunque en realidad se refiere a una decisión de una sola persona. Eso es el plural majestático en lingüística. Pero obviamente vamos a tocar el tema en lo religioso.
Aquí tenemos, por ejemplo, en Wikipedia, cuando buscamos la palabra Elohim, fíjense lo que dice aquí, el principio. Es una palabra hebrea que generalmente se refiere a una deidad en particular, pero no siempre al Dios de Israel, y que en ocasiones se utiliza como plural para dioses. Fíjense lo que dice abajo. Elohim es el plural de Eloa, y este está relacionado con el dios El. Fíjense como ya aquí te lanzan. Aunque dice más abajo, dado que se utiliza en el Tanakh como una forma de referirse a Yahvé, los eruditos indican que dicha expresión es utilizada en los textos como un plural majestático o un superlativo de Dios. Y aquí te colocan, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Elohim Yahvé hizo la tierra y los cielos. Fíjense aquí, Génesis 2:4. Ya en pasados capítulos hemos explicado que la intervención de Yahvé y el Elohim es una arbitrariedad porque la palabra o el nombre de Yahvé no fue supuestamente en el escrito, en el Éxodo, no fue manifestado o revelado para Isaac, Jacob y Abraham, pero lo colocan en el escrito. Aún así, fíjense aquí en la misma traducción el Elohim Yahvé, aquí. Es decir, el Elohim. De varios Elohim se refieren a uno. Como explicamos, hay una monolatría. Pero quiero ir al punto. Según la hipótesis del plural majestático, el estrato eloísta es relativamente moderno. Es decir, en el siglo 6, 7, 8 a.C., respectivo al yaveísta, en el siglo 10 a.C., ya que en sus escritos se observa una mayor elaboración teológica. Destaca la relación exclusiva entre el Dios de Israel y el pueblo que pertenece a ese Dios. La palabra Elohim es un título, no un nombre personal. En los textos hebreos, esto según la hipótesis, en los textos hebreos, cuando se refiere al Dios de Israel, es acompañado por el artículo definido Ha Elohim. Se traduce literalmente como los dioses. No obstante, es interpretado como el Dios. Cuando se asigna un atributo a Elohim, este está en el número singular. Por ejemplo, en Salmo 7:10, Elohim se dice dioses justos y se traduce apropiadamente como Dios justo. En las 35 veces que aparece en el relato de la creación, el verbo que describe lo que dijo e hizo está cada vez en singular. Y aquí uno quedaría como que convencido, no, hay una singularidad en la palabra Elohim. El hebreo bíblico tiene la característica de expresar en plural no únicamente la multiplicidad, sino también una magnitud, una extensión, una dignidad. Se trataría simplemente de lo que se conoce en gramático como pluralis excellentie o pluralis de majestad, una forma de plural abstracto que resume las características variadas inherentes al concepto, más el sentido secundario de intensificación del significado original. También el título rey recibe un uso similar al aplicarse un plural a un único rey humano. En otras palabras, con este texto podemos quedar como que convencidos de que no, lo que pasa es que trata de distintos atributos, pero se habla de un solo Dios. Y podemos encontrar diapositivas como estas, donde muchos cristianos la hablan. Porque Elohim no es un plural numérico, no es que sean dioses, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino un plural de intensidad, majestático, el gran Dios. Por tanto, el hagamos también es un plural majestático por el contexto inmediato del pasaje en el texto que dice, y dijo Dios, no dice, y dijeron los dioses. Y ahí ya cierran la conversación de lo que es el plural majestático y decir, no, en realidad se hablaba ese Elohim de un Dios. O en su defecto se trataba del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres dioses en uno. Y es por eso que hay Elohim ahí, pero en realidad en la interpretación hay que referirse a un solo Dios. Vemos, por ejemplo, en páginas cristianas cantidades y cantidades de paper explicando o tratando de darle sentido a la palabra Elohim, porque precisamente sienten como que la palabra atravesado. ¿Cómo puede ser un plural cuando en realidad debe ser un singular? Perfecto.
Vamos a dejarle ahora en manos de César Silva. Voy a extraer unos fragmentos de sus videos sobre el plural de majestad. El primero será este video, que voy a colocar 10 minutos, donde en estos plurales en el Génesis va a explicar y refutar lo que sería el plural de majestad. Y sería este fragmento de acá. Presten atención porque es importante para luego, en el futuro, no seguir conversando sobre el plural de majestad porque eso no existe. Vean cómo la primera parte con este tipo de lectura da la impresión, no, en realidad sí, es un plural de majestad, eso existe. Y en realidad Elohim no significa una numeración de cuántos dioses hay, sino que es una cualidad de atributos. Todo eso es mentira, fíjense. ¿Qué es el plural majestático? Ustedes encontrarán en libros de teología cristiana, solo de teología cristiana, esta frase: Dios habla en plural porque existe en hebreo el plural de majestad o el plural majestático. Es decir, que Dios, al ser trino, él habla consigo mismo porque su majestad, su poder y su triple personalidad le permiten hablarse a sí mismo. Pero es 3 y es 1, 1 y 3. Y entonces no se entiende nada. ¿Por qué digo que esto solo lo van a encontrar en medios cristianos? Porque esto no existe. El idioma hebreo, tal como el idioma español, tiene reglas que gobiernan y regulan el funcionamiento del idioma. Yo no puedo inventar categorías gramaticales, ni puedo inventar reglas porque me viene en gana o porque si la invento va a mejorar mi teología. Así no funciona, así no funciona. A un singular no se le llama plural, a un plural no se le llama singular. Si yo digo en español, el perro blanco, está bien, pero si yo digo, los perros blancos, tú me vas a decir, no, está mal dicho, así no se dice. No, 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 cámbialo y di, los perros blancos. Eso me dirás tú y estás en lo correcto. Y si yo te pregunto, pero ¿por qué no puedo decir los perros blancos? Tú me dirás, porque en nuestro idioma hay algo que se llama concordancia. Y no porque a mí me da la gana, voy a cambiar el idioma, porque si no, estoy violentando, vulnerando y deformando el idioma español. Bueno, eso es lo que hacen los teólogos cristianos para intentar con uñas y dientes introducir la compleja e inexacta doctrina del trinitarismo o la Trinidad, meterla a la Biblia hebrea. Es decir, si tú quieres creer que Dios es tres en uno, ese no es mi problema. Si tú quieres creer que son 11 o que son 22 o 100, ese es tu tema, no el mío. A mí no me importa lo que tú creas. Pero lo que sí me importa, amigo, amiga, pastor, pastora, cura, sacerdote, monja, rabino o quien vea este programa, es que seas honesto cuando expliques a aquel que no sabe. El hebreo no tiene, no posee algo llamado plural de majestad. Eso es un invento cristiano, no existe. Saquen alguna gramática hebrea, cualquiera, que diga, hoy estudiaremos el plural majestático. No hay. Vas a encontrar que dice, hoy estudiaremos el singular, hoy estudiaremos el plural, hoy estudiaremos el dual, hoy estudiaremos el género masculino, el género femenino, hoy estudiaremos las preposiciones, hoy estudiaremos, en fin. Pero no hay un ítem de plural de majestad. Pamplinas, pamplinas, eso no existe. No te dejes engañar si alguien te explica eso. Cuando te diga, esto es un plural de majestad, tú dile, tenga la bondad, mi distinguido hermano, líder, pastor, maestro, profeta o apóstol,
de traerme una gramática hebrea y señáleme dónde está el ítem plural de majestad. Y con eso le voy a lastar la cabeza. Porque no hay. No hay. Te lo digo yo como docente de hebreo de 26 años enseñando hebreo y arameo. No hay. Ya vieron que en 10 minutos, y ojo, este es un video que dura 50 minutos, 1 hora y 24, mejor dicho, donde explica la pluralidad. Por eso la doctrina se hace muy difícil porque es un caparazón que está muy bien elaborado para cerrar la conversación. Te voy a dejar este video que apenas coloqué un fragmento de 10 minutos en la descripción, donde César Silva explica tanto lo del dios El y Asherah, que ya lo hemos explicado en las clases anteriores, y sobre todo cómo desmonta el plural de majestad con una explicación extraordinaria. Te voy a colocar un último audio del plural de majestad. Este va a durar 4 minutos, donde César Silva habla frente a una audiencia cristiana. Y fíjense que aquí le van a hacer unas preguntas, pero ¿cómo usted puede decir eso? Si precisamente son los atributos de Dios, no significa dioses. Y César Silva, escuchen las respuestas que le va a dar, ya sabiendo esta primera explicación que ya colocamos aquí en pantalla. Escuchen este audio. En el caso de que usted dijo del hagamos a nuestra imagen, tengo entendido que la explicación de los rabinos es que esa es una expresión majestática, ¿no? Entonces, ellos de que no, al menos la explicación hasta donde he leído, de que no dan una explicación de que era que Dios tiene su esposa, ¿no? Sino de que ese plural es majestático. Bien. No sé, de que los rabinos también son ingenuos o bien. ¿Qué pasa? La pregunta es muy buena. En primer lugar, el plural majestático no existe. Ese es un invento de los teólogos del siglo pasado. No existe el plural majestático. ¿Cómo lo inventan? Lo inventan porque no tienen cómo explicar que la palabra Elohim u otras más están en plural. Porque la gente se ha negado, y hasta ahora se niega, a leer la Biblia. En la Biblia te dice que ellos creen en varios dioses. Punto. Fin de la historia. No hay más que discutir. La Biblia te dice, Israel es politeísta. Te lo dicen cientos de pasajes. Te lo muestra. Cuando se habla de dioses, se habla de dioses. Así no lo queramos aceptar. La verdad está ahí y te lo dice. Así que inventaron una palabra para decir, no, acá no dice Dios, acá dice Dios. Y le pusieron un nombre, le asignaron el nombre de plural majestático. Pero la segunda parte de la pregunta de nuestro hermano, ¿cuál es su nombre, mi hermano? Dilber Sánchez. De nuestro hermano Dilber, me parece importante. ¿Y por qué los rabinos no hablan de esto? Es muy sencillo, hermanos. Los rabinos no son académicos, son líderes espirituales. Es un pastor judío. Y no tiene por qué saber, ni le interesa tampoco saber a la mayoría, no a todos, porque yo conozco rabinos muy letrados y muy académicos también, pero a la mayoría, no, o sea, el hecho de ser rabino no te califica para saber esto. Para saber esto tienes que estudiar estos temas. Y el rabino pues tiene otras motivaciones, ¿no? Sobre todo cómo llevar adelante su congregación y cosas por el estilo. Pero ¿por qué razón Elohim, que esté en plural, usan el bará en singular? ¿Alguna significancia debería tener? La palabra Elohim, mi hermano, al principio, en esta época, Elohim siempre fue dioses. Siempre, sin lugar a dudas. Cuando llegan aquí, ya habían escrituras aquí. Aquí habían ya textos que se habían consolidado que hablaban de dioses. Los dioses crearon. Pero ellos están acá. Y ellos dicen, no, ahora pensamos que hay un solo Dios. Metimos la pata anteriormente. Ahora, ¿qué le hacemos al texto? Entonces, buscan la forma de sacarle la vuelta al texto. Y entonces, a la misma palabra Elohim, ya le ponen un verbo en singular. Y entonces, los textos que ya tienen forma para este periodo son maquillados, son modificados para que parezca
un verbo en singular se adapte a un pronombre en plural. Así es. Pero eso el plural majestático. Existe el plural de intensidad, que es otra cosa, pero no el plural majestático. Sí, es un punto sobre eso que quería comentar, que a veces se quiere explicar multiplicidad de atributos, pero dentro de un solo ser. Entonces, para las limitaciones del momento, o incluso de la lengua, buscaban alguna forma de expresar eso, que no necesariamente es un plural común, sino es una especie de pluralidad dentro de unidad. Ahorita no me acuerdo bien un término más Eso no existe, mi hermano. Sí, No. yo lo he leído Lo puedes haber leído, pero eso no existe. Eso te lo intento. Disculpa que sea tan directo y tan claro, pero eso no existe. Esa es la forma de intentar explicar algo que no existe dentro del... Es que eso te lo puede explicar a alguien que de alguna manera intenta salvar la situación. Pero desde el punto de vista de la filología hebrea, que es cómo evoluciona el idioma dentro de la mente y cultura de un pueblo, eso es la filología, eso es insostenible lo que estás diciendo. Eso vale para la escuela dominical, para eso sí vale. Pero para un estudio serio no vale, mi hermano. ¿Se están dando cuenta? Es difícil explicarle esto a una cúpula cristiana que llevan, incluso personas que llevan años dentro de la religión, porque siempre hay ciertas excusas, pero con paciencia, con dedicación, con horas de estudio, de investigación, etcétera, podemos caer en la cuenta del contexto que hay en el hecho de cómo pensaban los hebreos de aquel entonces, pero nosotros le queremos poner una interpretación en presente como que si ellos no supieran el dominio propio de su lingüística, de su idioma. Y hay tantas complicaciones a nivel de cristiano porque tratan de escribir páginas, páginas y páginas enteras de justificar la palabra Elohim como un Dios singular. Entonces, para concluir, en los próximos videos ya no se va a discutir sobre el plural majestático. Y en el próximo video vamos a hablar de la Trinidad, que también ese es su montaje. Pero eso lo vamos a hablar en otro video. Y así vamos a ir desmontando todas esas creencias que se han hecho alrededor de lo que sería la Torá o el Viejo Testamento, con una mentalidad cristiana que no debió estar ahí, como explicó el profesor César Silva. Extraje estos relatos o estas afirmaciones del profesor César Silva a modo de ilustrar la exposición que quería mostrar en este video de hoy. Te voy a dejar aquí, en esta lista de reproducción, las 14 clases donde todo esto que explica César Silva, más por ejemplo el fenómeno ovni extraterrestre y un montón de temas, lo he explicado poco a poco en cada video porque parecen cosas como locura o sacadas de la manga, pero tiene un sentido. Mi nombre es Simón Guardia, bienvenidos a Proyecto Orión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.